Tú decides lo que quieres en tu vida, cómo lo quieres lograr y hasta quiénes te acompañarán, porque tú tienes el poder de hacerlo realidad. Carolina, la mujer de hoy, presenta Despierta al Poder. Así es, y en nuestra entrevista de esta tarde, hoy nos visita la licenciada Wendy de Zavala y vamos a hablar del tema Permítete brillar siendo tú. Mi querida Wendy, bienvenida a tu casa. ¿Cómo estás? Bien, gracias, y feliz de estar nuevamente por acá y poder compartir un poquito, ¿verdad?, de la luz que queremos llevar hacia cada una de las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias, de verdad. Me encantó este tema cuando estábamos platicando, chateando un poquito de diferentes temas. Me gustó muchísimo este título. Creo que a veces se habla mucho de ser auténticos, o dicen esas frases, sé tú mismo, ¿verdad? Pero no sabemos cómo es el camino, y a veces es un poquito contradictorio los mensajes que nos mandan un poco la sociedad, los medios. Decime si no, Wendy, porque por una parte sí te gritan, sé tú mismo, sé auténtico, pero por otra parte también nos venden como cierta ilusión de lo que uno debería de ser, o una expectativa de cómo son los hombres, cómo deberían ser las mujeres, cómo son los niños. Entonces, de cierta manera, uno como que podría confundir un poquito, decir, bueno, esto es lo que se me pide, pero tengo que ser yo misma. ¿Cómo encontramos el camino hacia eso? Bueno, definitivamente es parte de el equilibrio que necesitamos tomar como seres humanos y despertar nuestra conciencia para, primero, entender que para llegar a esta respuesta necesitamos conocernos, porque a veces en esa pregunta que te hace la vida o te hacen las personas o te lo demandan, como tú bien dices, si no tengo claro quién soy y cuáles son mis cualidades, mis características, la potencia que tengo para realizar ciertas cosas, no puedo dar una respuesta concreta. Hay un dicho que dice que quien no sabe, ¿verdad?, dónde va, cualquier taxi le lleva. Entonces es bien importante entender quién soy, ¿sí?, para qué estoy, qué sí hago bien, porque también hay una línea muy delgadita entre esta parte de el ser yo mismo, que muchas veces lo toman las personas como un mecanismo de defensa para solventar ciertas actitudes que no son edificantes. El famoso así soy yo, ¿ya? Y entonces así voy a hacer, y si te gusta, bueno, y si no, no. Eso también creo que es importante medir esa parte, porque el ser yo mismo no significa que yo tenga el permiso de dañar a otro o me esté permitiendo a mí obviar ser una mejor versión de mí, y esa parte es muy importante. Por eso la invitación en el tema de hoy es primero despertar la conciencia y tener un diálogo conmigo mismo y empezar a responderme preguntas de quién soy, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis valores, ¿sí?, cuáles son las características que las personas reconocen en mí positivas, ¿sí? Revisar también cuáles son aquellas cosas que constantemente se me están apareciendo o que me están causando molestia. ¿Será que dicen algo de mí y que me está invitando a transformarme en esta área? Porque el permitirme brillar siendo yo es un desafío, una invitación, un llamado de la vida a construir cada día una mejor versión de ti mismo, a revisar cómo estás en tu aquí y en tu ahora, ¿sí? ¿Quién eras? ¿Quién eres? ¿Quién quieres ser? Esa parte es bien importante. Claro. Y el permitirnos también cambiar. A veces, dígame si no pasa esta frase, Wendy, de nunca cambies. Pero realmente lo mejor que podemos hacer es estar en evolución constante. Y a veces también tenemos como ciertos lazos familiares, o ciertos acuerdos también de que el cambio no está permitido, o sea que esto es lo que para nosotros es aceptable y yo no me puedo permitir cuestionar esta creencia, cuestionar esto que hacemos en mi casa, ver si hay algo más. Así es, y esa parte es bien importante poder marquémoslo así con resaltador, ¿sí? Primero, ¿cuáles son mis motivaciones para quedarme donde estoy? Porque a veces las personas solo eligen por estar cómodos, quedarse donde están y no crecer. Tú dijiste una palabra, evolución. El ser humano está en constante cambio y evolución. El problema es que a veces no nos damos cuenta por no permanecer o caminar por la vida con mi conciencia despierta, ¿sí? Claro. Y siento que me quedé estancado, ¿sí? Pero es que me quedé en mi zona de confort.
Y entonces a veces la vida, el universo conspira para hacer movimientos en tu vida y son esas invitaciones que te dicen, hey, es tiempo de crecer, es tiempo de moverte, estás en un lugar donde ya no encajas porque ya creciste, porque no es el mismo martes hoy que el martes que tuvimos la semana pasada, aunque tienen el mismo nombre el día, ¿no? Entonces esta parte es bien importante, aceptar ese desafío, entender, comprender que como ser humano estoy en constante cambio. Otra cosa importante, hacerme la pregunta, ¿cuáles son mis temores? ¿Cuáles son esas creencias que me han detenido y me han hecho estar acá? ¿O cuáles son esos eventos? ¿Sí? ¿Qué cosas me hicieron perder el brillo? ¿Qué cosas me hicieron dejar de ser yo? ¿O querer hacer una mejor versión de mí? ¿Cuáles son los acontecimientos que yo estoy demandando de afuera que cambien para que yo entonces pueda ser transformado? ¿Sí? Y esa parte muchas veces es lo que me estanca porque yo estoy esperando una respuesta de afuera, cuando en realidad necesito revisar por dentro. Claro. ¿Estoy bien en este lugar donde estoy? ¿Estoy cómodo con lo que soy ahora? ¿Podría aprovechar mejor mi ser, el tiempo que tengo hoy? ¿Sí? ¿Podría soltar un poco la rigidez que tiene que ver también mucho con el planteamiento que tú ponías? ¿Sí? Porque a veces nos protegemos en esa rigidez, ¿sí? Y no nos permite ser flexibles y generar y aceptar y asumir ciertos cambios. Una de las condicionantes que más se cuestionan, sobre todo las mujeres, es el aspecto de la edad, por ejemplo. Claro. Eso ya no es para mí. Ajá, yo fui, antes, pero vez. Ya no soy, ¿verdad? Yo hubiera querido ser, pero ya no se puede porque, y empiezan a poner esas creencias, esos determinantes o límites que no son racionales, porque mientras tú tengas vida, puedes tener una opción de crecer, de hacer cambios, de mejorar tu versión. Claro, pero las creencias son reales para quien lo piensa, ¿verdad? Es decir, para mí un determinante importante es la edad, y pienso que después de los 35 ya no se puede tal cosa. Antes sí se podía, pero como ya llegué a este punto ya no puedo. Para mí eso es real y voy a vivir en función de eso. Aunque sea un limitante que solo existe en mi cabeza, porque pueden haber mujeres de 40, de 45, de 50 años triunfando, emprendiendo, haciendo y deshaciendo lo que tú querrás. Pero si para mí yo estoy asentada en esa creencia, para mí va a ser real. Así es. Y después, por supuesto, voy a victimizarme, voy a ponerme frustrada, voy a ponerme mal, de decir, ¿por qué Wendy sí y yo no? Pero es una cuestión de que para ti no es real esa creencia. Así es, y por eso es importante tomar un momento y verte, ¿sí? Dentro del contenido incluso expongo una parte donde cito las 10 tesis de la persona de Frankl, que él dice, somos únicos e irrepetibles, ¿sí? En esa unicidad, el ser humano tiene el chance de autodistanciarse de sí mismo. Es decir, yo puedo tomar un momento y verme, ¿sí? Y entonces puedo cuestionar y puedo confrontarme también a mí mismo desde ese punto donde yo me empiezo a ver y revisar esa parte de las creencias, ¿sí? Claro. ¿Está bien esto que he creído todo este tiempo? ¿Me ha hecho avanzar esto que he creído? ¿De qué me ha protegido esta creencia? ¿Sí? Me ayudaría si hoy transformo esa creencia, ¿sí? Y le doy un potencial menor al que le he dado todo este tiempo. Quizás esa sea la respuesta que he estado esperando todo este tiempo para poder transformar, para poder evidenciar y ser quien verdaderamente soy. Claro. Sí. Entonces esa parte es bien importante, tienes mucha razón. Cuando tú fijas y te sientas, ¿verdad?, en esa perspectiva y es solo lo que ves y te pones esos lentes con ese único color, claro, solo eso puedes ver. Pero ¿qué pasaría si nos damos el chance de permitirnos autodistanciar por un momento? ¿Sí? Hacer ese ejercicio diario y revisar. Claro. ¿Me ayuda a avanzar? ¿No me ayuda? ¿Lo podría cambiar por algo diferente? ¿Qué pasa si le doy vuelta a ese pensamiento y lo enfoco un poco más positivo? Empiezo a ver más mi lado sano que mi lado de sombras, ¿verdad? Esa parte es importante, entender que somos sombras y luz. Y esa parte de querer victimizarme, ¿es realmente el lugar que quiero tener los años que me quedan?
Porque a veces cuando llegan a la consulta te exponen sus historias, ¿no? Y efectivamente, qué difícil debe haber sido vivir ciertas situaciones en la vida. Pero, ¿quieres seguir estando en esa zona a pesar de que esto pasó hace tanto tiempo? ¿O te quieres dar el permiso de sanar, de procesarlo de otra forma y empezar a verte de manera distinta, rompiendo esas creencias, esos pensamientos y ese traje que elegimos sin darnos cuenta, ¿sí? O muchas veces tan claro que es, quiero ser víctima porque esto me da esta ganancia secundaria que llamamos en los procesos de acompañamiento, porque esto hace que estén cerca de mí, esto hace que me vean, esto hace que yo me pueda sentir contenida, sostenida. Claro. Tengo por aquí el contenido, solicítalo en este momento a través de nuestro WhatsApp 5511-9890 con la palabra contenido. Me llama mucho la atención que tienes 4 preguntas muy poderosas que realmente creo que nos pueden servir para hacer este proceso de observarnos que tú nos invitabas. Enrique Corbera le llama así, o sea, volvernos en el observador, o sea, como lo que tú explicabas, salirnos un ratito de toda nuestra historia, de todo lo que nos decimos y ponernos en otra silla y ver desde afuera qué tanto nos está haciendo funcional estas creencias que nos han acompañado por años, pero que quizás podríamos replantearlas en este momento. Me gustaron mucho las preguntas y me gustaría que las puedan escuchar nuestros radioescuchas. Claro que sí, y esto justamente es una invitación a dejar de seguir observando a los otros y tratar de cambiarlos y controlarlos y voltear la mirada, ¿sí? Claro, hacia la persona que debo observar constantemente, que es a mí mismo, ¿sí? Y una de las preguntas es, ¿qué te ha impedido brillar? ¿Sí? En tu aquí, en tu ahora, ¿sí? ¿Qué es lo que cargas, verdad? ¿Cuáles son las distracciones? Mira, esta me encanta. Distracciones que te han apartado de lo que eres. A veces hay demasiada bulla en nuestros pensamientos. ¿Sí? Hay un ejemplo que a mí me encanta y es los monos en la selva. Esos te distraen y te divierten muchas veces y te hacen detenerte en muchas partes del camino, perdiendo tu ruta. ¿Sí? ¿Qué es lo que te ha distraído? ¿Qué te ha impedido llegar a ser, ¿sí?, lo que en realidad eres, lo que quieres ser? ¿Cómo mejoras tu interior y tu exterior cada día? Y esta es una de las preguntas que generan desafíos en nosotros. ¿Tendría una respuesta si tuviera que responder en este momento esto? Sí, claro. Y el poder en esta pregunta de cómo mejoras tu interior y tu exterior cada día, el poder lo tengo yo y muchísimas veces hemos cedido ese poder. Así es, así es. Por eso es importante el autodistanciamiento. ¿A dónde he entregado ese poder? ¿Dónde he entregado mis pensamientos? ¿Dónde he entregado mi vida? Queriendo que vengan y salven y rescaten esa parte cuando en realidad lo tengo que hacer yo. ¿Qué estoy haciendo conmigo? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estoy invirtiendo en eso? ¿Sí? ¿Qué circunstancias te ocultaron y te han dejado relegado de tu luz? Es muy importante tomar un tiempo y revisar cuáles son las circunstancias. ¿Sí? Recordemos que no soy lo que me pasa, soy más que eso. Claro. Pero a veces hemos dejado que lo que pasó nos marque, claro, sea nuestra nueva identidad, nuestra tarjeta de presentación. A veces lo hacemos con las enfermedades que le hemos platicado. O sea, yo soy diabética y esa es nuestra tarjeta de presentación. Cuando somos mucho más que eso. Claro, tú eres más que eso. Claro. O es que yo ahora estoy separada, es que ahora estoy divorciada. Lo ponen mucho, soy mamá soltera. Sí, o es que es una situación, sin, ¿verdad? Claro, esa es una situación, es un hecho, pasó, pero no es todo lo que una persona es. Así es, y esa parte es importante, lo que acabas de decir, es un hecho que pasó, ¿sí? No podemos borrar, claro, las cosas de nuestra vida, porque entonces seríamos otra persona, ¿sí? O seríamos incompletos realmente en nuestra historia. Ahora, ¿a qué me invita esa situación? ¿Cuál fue el aprendizaje de ese momento o de ese evento? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesito hacer para poder procesar este momento de mi vida? ¿Sí?
que te va a permitir darle un significado distinto, ¿sí? Y aprender a avanzar y a caminar con esa parte de tu historia, ¿sí? Pero no permitas que eso te siga metiendo en un lugar de oscuridad y tu luz se pierda. Claro. Esa parte es muy importante. Estas preguntas están dentro del contenido y los pueden ustedes bajar y tomarse minutos al día, Claro. una vez a la semana, y empezar a procesar y trabajar en esto, en ustedes mismos, ¿sí? A veces uno enfrenta dificultades, mi querida Judith, y ciertas crisis y ciertas ocasiones que por supuesto vienen a hacernos tambalear y a querernos parar en nuestro camino de la vida y a detenernos de ser quienes somos. Y muchas veces en medio de no comprender ese verdadero potencial que tengo adentro de mí, me hace, lejos de salir, me enreda mucho más y entonces caigo en muchas situaciones que no deberías tener. Y es a causa de eso, de no poder procesar y entender quién tú verdaderamente eres. A veces pasa que te hacen el famoso ejercicio de dígame cualidades suyas y dígame cosas que usted quisiera cambiar. Y la lista más grande es de las cosas que quisieras cambiar o de las cosas que no haces bien o de lo que crees que piensan las personas de ti. Y la lista de lo que sí eres capaz de hacer bien es más corta. Claro. ¿Sí? O no haya ni qué poner. Claro, no saben qué responder. Esa parte es importante. Permitámosle a esa luz que está dentro de nosotros iluminar todas las demás áreas que me han llenado de sombra y que no me han permitido ver esa parte de luz. ¿Sí? La invitación es, dejemos de andar con una linterna por la vida y démonos el permiso de encender la luz que hay dentro de nosotros y caminar y mostrar. Otra cosa importante para aclarar en este tema es que brillar siendo yo no significa que tengo que llegar a ser un personaje famoso o que tengo que tener todas estas etiquetas que generan a nivel mundial y te dicen, sí, yo sé quién es fulano, sutano. No. Muchas veces también hay muchas personas que se esfuerzan mucho por querer hacer esa versión y no digo que no puedas llegar a hacerlo, pero creo que tenemos que empezar por el principio, de aprender a iluminar nuestro propio entorno, desde que amaneces, el poder ver y permitirte ser tú una luz, ¿sí? Una luz que donde quiera que va, brille, y eso no significa que no tengas derecho a tener un mal día, que no tengas derecho a exhibir un poco de tus sombras. El asunto es que estamos mal acostumbrados a vivir más en ese lado, que en un lado que podríamos vivir mejor y encontrar nuestra plenitud de vida de una manera más natural. Salir de donde estoy. Esa parte me lo va a permitir. Claro. Y replantearse también, Wendy, nuestro concepto de éxito, ¿verdad? O sea, porque realmente quizás ya ese concepto caducó hace mucho tiempo y lo tenemos que plantear ahora de una manera diferente. Yo hace unos días veía una entrevista de un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Raymond Sansó, se los recomiendo bastante, y la chica que lo entrevista le dice, ¿cuál piensas que va a ser tu siguiente paso, tu siguiente éxito? Para ti, ¿qué es el éxito? Y me encanta que él le responde, tiene 1000 libros, 1000 conferencias, y es lo que tú querrás, y él le dice, no, mi único éxito y lo único que yo pretendo y mi propósito es lograr día con día mantenerme despierto. Hay días que lo logro y hay días que no estoy despierto, pero me doy cuenta y soy consciente. Solo eso quiero. Lo de los libros y lo demás, pues si viene, que venga, y si no, y si un día ya no deja de estar y ya no se puede porque vienen nuevos autores, vienen nuevas etapas y gente con nuevo conocimiento, ahí terminó mi etapa, pero no quiero nada ni pretendo otra cosa que no sea lograr mantenerme despierto o mínimamente despierto. Entonces yo decía, a veces para nosotros el concepto de éxito es tener, y no tengo nada en contra de tener, todos queremos tener, pero nos sigue funcionando ese concepto de éxito, somos plenos, porque a veces ya tenemos y todavía no somos exitosos. Así es, porque hemos creído que eso es el estandarte que nos representa y no es así. Somos más
que todas esas cosas que poseemos o todos esos logros que nosotros somos, ¿verdad? O hacemos o pretendemos hacer en la vida. Me encanta la respuesta. Y otro planteamiento importante cuando estamos hablando de éxito es ¿qué es el concepto que tengo de fracaso también? Claro. Porque esos opuestos son los que me pueden también ayudar a iluminar un poco mi vida, porque tienes toda la razón. Durante muchísimos años se vendió mucho la idea de esa parte del éxito y empezamos a generar distintos conceptos, distintas posturas ante eso, y empezaron a crecer las generaciones con esa idea. El punto es que nadie mencionó el opuesto, que determina también muchas situaciones para bien y te da mejores ventajas cuando logras procesar esa otra parte. Me encanta cuando dices que el autor dice, bueno, un día no van a estar los libros y entonces no pasa nada, ¿verdad? La idea es, sigo siendo yo. En alguno de los programas yo recuerdo que mencionaba y hacía la pregunta, ¿qué pasa si usted le quitan todo lo que hoy tiene a su alrededor? ¿Qué queda? Esa parte es importante porque hay cosas que hoy están y mañana no están. Pero usted sigue siendo, ¿sí? Le dan un diagnóstico, usted no es el diagnóstico, usted es algo más que ese diagnóstico. Usted le dicen que hoy no tiene trabajo, qué difícil, porque por supuesto usted tiene un presupuesto y necesita generar, pero usted es algo más que ese momento de despido o de una persona, ¿verdad? Usted es mucho más que eso, una persona que puede volver a encontrar un trabajo, que puede emprender, que puede procesar y entender que usted es mucho más que eso. Esa parte es súper importante. Súper importante y que la podemos hoy replantearlo. Si no lo hemos hecho, para eso está el programa. No para decir, ay, sí, nunca pienso en eso. Pues hoy lo empiezo a pensar. Me llama mucho la atención en tu contenido. Hay otra pregunta que me gustó muchísimo. ¿A quién deseas agradar ante todo esto? Y creo que es bueno que reflexionemos sobre eso, porque a veces, como estamos viviendo en función de otras personas, ni siquiera este éxito, que para mí es éxito, entre comillas, es por mí, sino que es en función de lo que me han dicho. Entonces, si tanto afán sirviera porque yo en serio lo quiero desde lo más profundo de mi corazón, pues bueno, o sea, afánese, pero a veces ni siquiera es por mí. Claro, yo más que afanarse le diría esfuércese, ¿verdad? Porque en el afán ya te empiezas a ahogar, esa parte de tu existencia se empieza a hacer un ahogo, ¿sí? Ahora, si usted realmente cree que dentro de usted están ciertos potenciales y usted puede llegar a hacerlo, esfuércese por lograrlo. Pero hay algo importante, ¿sí? Podemos tener 5 personas que se llamen Ana. Todos, entre comillas, se llaman igual, pero no son iguales, ¿sí? Entonces, a veces, ante esta pregunta, ¿sí? ¿A quién deseo agradar? ¿Usted se ha tomado el tiempo de ver si todo el recorrido que ha tenido en su vida ha sido por agradar a alguien más? ¿Sí? Y muchas personas te contestan, sí, es que ya sé, ok. Desde eso que usted ya sabe, desde eso que ahora que usted puede ver, ¿qué quiere hacer? ¿Ha hecho algo al respecto por moverse de eso que hoy se da cuenta? Porque es muy típico la respuesta de, sí, yo lo sé. Ok, bueno, ya lo sabe. Podemos esforzarnos por comprender de qué forma moverme de ahí, ¿sí? ¿Le es agradable saberlo y no hacer nada con eso? ¿Sí? Porque esa parte es muy importante. Porque a veces sí sabemos, qué bueno que mencionas eso. Es a que veces no es ni siquiera ignorancia, sí. Sabemos perfectamente de dónde viene todo, cómo empezó y te lo pueden desglosar incluso, solo que todavía no podemos tomar acción. Claro, ¿sí? ¿Y por qué no puedo tomar acción? ¿Sí? Por miedo, por comodidad, que ya lo mencionamos, ¿sí? Porque en realidad no logro comprender cómo llegué aquí y el día que lo comprenda me va a tocar que reconocer mi parte de responsabilidad. Entonces muchas veces es más fácil quedarme ahí buscando a otros ser responsable, ¿sí? O la respuesta de, es que yo pensé, como a Anita le fue bien, yo pensé que a mí también me iba a ir, ¿sí?
Porque muchas personas empiezan su vida desde ahí. Y hay que tener un poco de cuidado. Porque si no revisé mis cualidades, si no revisé, ¿verdad?, quién verdaderamente soy, cuáles son, hacer un FODA de mí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuál es la oportunidad que tengo si yo eligiera hacer eso? No quiere decir que no lo pueda hacer. Pero si usted se hace los planteamientos y planifica con más sabiduría, quizás pueda hacer las cosas de mejor manera y encontrar su propio lugar, ¿sí? Y empezar a pelear batallas que sean suyas y no las batallas de otros, que es parte de eso, ¿no? ¿A quién he querido yo agradar? Claro. ¿Sí? Y es entendible en ciertas circunstancias cuando somos niños, ¿sí?, cuando somos adolescentes, porque en realidad no tenemos como muchas opciones, ¿sí? Es parte de lo que muchas veces intentamos hacer. Ahora, desde el adulto que soy, Claro. es necesario que yo siga haciendo esto. Claro. Y es respetar etapas, ¿verdad? Porque tú Claro. lo mencionas en el contenido, en este punto donde dice, evita vivir la vida de otros. A veces ya no estamos en esa etapa en la que pues todo se nos es dado y nos están enseñando y estamos forjándonos. Pero ya en una vida adulta, Wendy, a veces tenemos tanta necesidad como de no vivir mi vida, pero mejor vivo la del otro, que ya tenés 3 hijos, entonces ahora tus hijos se convierten en tu proyecto. O bueno, ya no tengo a los hijos porque ya se fueron, tengo que agarrarme de algo para no vivir lo mío. O sea, entonces ya lo haces en función de los nietos o lo haces en función de una vecina. O sea, cualquier persona, cualquier situación puede ser buena con tal de no estar en mí, sino de, bueno, lo vivo a través de Wendy. Entonces es cuando miramos que hay gente que siempre quiere opinar, que siempre quiere ver, y a veces hasta con muy buena intención de, mira, yo la quiero ayudar, pero ¿y tu vida? ¿Y cuándo te ayudas tú? Así es, así es. Y no está mal querer ayudar a los otros, aclaramos también esa parte, pero es mucho mejor cuando tengo conciencia de mí mismo, ¿sí? Porque si yo logro entender esa parte en mí, es mucho más fácil y mucho más natural, sin ni siquiera buscarlo, el poder apoyar a otro. Claro. Se te da como por naturaleza y entiendes con mucha sabiduría cuándo hablar, cuándo callar, ¿sí? Cuándo es momento de dar y cuándo es momento de restringir. Porque eso te lo va permitiendo, esa manera en la que tú te has encontrado contigo, ¿sí? Sabes cuándo llegar a iluminar y cuándo retirarte de ese lugar, ¿sí? Pero no insistes en querer iluminar a alguien que realmente no quiere ser iluminado, ¿sí? Pero eso lo logras justamente cuando te das el permiso, ¿sí?, de empezar a procesar hacia adentro desde quién eres tú, cómo eres tú amado, cómo eres tú en tus manera de vivir, en tu estilo de responder también, ¿sí?, en tu estilo de compartir, ¿sí? ¿Ya? También es parte del amor, y lo hablamos la última vez que estuve acá, soltar al otro, ¿sí?, que es parte también del contenido que está acá para recuperar mi brillo. Claro. A veces estoy tan llena, sosteniendo tanto, que eso es lo que me está opacando, ¿sí? Claro. Porque están tapando mi luz, ¿sí? Claro. O me están absorbiendo de tal forma esa luz que yo ya no me miro. Claro, que no queda nada para ti. Exacto. Claro. Uh-huh. Y con esto también se nos olvida un poquito esta parte de que estamos al mando y de que nosotros sí tenemos fuerza, que sí tenemos poder, que sí hay algo que podemos hacer. Pero a veces cuando vivimos en función de lo externo, Wendy, pensamos tendría que pasar algo. X cosa, no sé qué cosa, porque no sé realmente qué, pero ese algo que va a pasar transformaría esta situación de dolor, de frustración, de pena que yo estoy viviendo. Yo no tengo nada que hacer porque es que yo no sé qué hacer. Claro, y sabes que muchas veces efectivamente pasan ese tipo de cosas, pero tengo tan dormida mi conciencia y tan apagada mi luz que no logro ver que eso que tanto dije que me iba a ayudar cuando pasara a salir de acá y evidenciar de otra manera mi vida, ni siquiera lo vi. Claro. ¿Sí? Te sigo esperando. Claro, entonces te hace quedarte estancado y te llena de mucha más frustración, de mucha más amargura. ¿Sí? Y Dios guarde si alguien viene y te dice, pero es que ya pasó lo que tú pediste. Y tú así, yo no pedí esto, ¿cómo? ¿Verdad?
Porque empezamos a justificarnos y a poner muchísimas excusas, ¿sí? Entonces, por eso es importante tomar la invitación de hoy, enciende tu luz, ¿sí? Toma un pañito y empieza a pulir ese ser tuyo, ¿sí? Identificar las preguntas que ya hicimos en cada uno de nosotros. Otra cosa importante es que tenemos que entender que es parte de un proceso, ¿sí? El recuperar nuestro brillo, el recuperar nuestra luz, ¿sí? Claro. Es como las enfermedades, ¿verdad, Wendy? O sea, uno no se enferma de la noche a la mañana, sino que a veces las enfermedades se van como gestando y hay un día en donde pues obviamente se desatan los síntomas y nos sentimos fatal y ese día vamos al doctor. No debería ser así, pero así nos pasa a veces. En estos procesos, estas situaciones que estamos viviendo, no se forjaron de ayer para hoy. Tiene mucho tiempo, pero en esta inconsciencia, en este perder esta luz, no lo vimos venir, o vimos algunas señales, pero dijimos, bueno, tal vez ya va a pasar, o ahorita no puedo verlo, ahorita no puedo atenderlo. Entonces, a veces es algo que se formó con mucho tiempo y quisiéramos hoy que lo descubrimos, que también fuera algo fugaz y bueno, entonces, ¿cómo lo resuelvo? Deme la receta mágica. Y se nos olvida eso, que como tú dices, que va a llevar quizás un tiempo, que lleva un proceso, que vamos a caminar despacio antes de aprender a correr, ¿verdad? Así es, y esa parte es muy importante. ¿Cómo vamos a hacer para salir de todo esto que hemos conversado hasta este momento? 1, tomemos conciencia de que estamos al mando de nuestra propia vida, ¿sí? Que nosotros podemos eliminar todo eso a lo cual le permitimos ocupar el lugar del mando de nuestra vida, ¿sí? Y hacernos cargo. Desde el permiso de asumir, ¿sí?, su responsabilidad con respecto a todo este tránsito de hoy. Por supuesto, habrán etapas en su vida o en su historia en las que, como ya mencioné, el niño, el adolescente, ¿verdad?, no tenían otra manera de quitarle el control a la persona que estaba a cargo, ¿sí? Y eso es entendible, con eso no podemos nosotros seguir peleando, porque no era el momento de nosotros agarrar el volante, ¿sí? Pero ahora que yo soy mayor, ahora que soy grande, ahora que estoy consciente, me necesito permitir tomar el mando de mi vida, ¿sí? Y eso muchas veces implica empezar a ordenar, ¿sí?, y quitar de mi vida toda esa parte que no necesito más, ¿sí? Creer en mí, desarrollar mis habilidades, validar toda esa parte de esfuerzo que sí estoy haciendo, recuperar de alguna manera la paciencia que perdí durante el proceso, ¿sí? Porque no es una cosa instantánea esto, ¿sí?, sino es empezar a darme el permiso, retomar, aprender a poner límites, ¿sí?, aprender a decir no y también aprender a decir sí, porque hay muchas personas que han perdido su brillo a causa de todos los no que han dicho en su vida. Claro. Entonces esa parte es muy importante porque lo hemos oído mucho. Aprenda a decir no. Pero yo creo que en esta etapa o en esta época que estamos viviendo, necesitamos también, en algunos casos, enseñar a decir sí, dese el chance, usted sí puede. Claro, es que ya miedo, lo probé ¿verdad? ya lo probé tantas veces. Pues intente una vez más, ¿ya? No se agobie, dese una vez más el permiso, un chancecito más, ¿sí? Para usted mismo, esa parte es importante. Claro, ¿sí? Claro. Y esta parte de hacer acuerdos con nosotros mismos me pareció fantástica porque a veces buscamos los acuerdos externos, ¿sí? Negociar externamente, lo cual me parece muy bien porque negociar es un arte. Realmente un día vamos a platicar, si querés, solo el arte de negociar. Claro, solo ese tema es un temazo. Sí. Pero a veces esas conversaciones y esos acuerdos no los tenemos con nosotros, o sea, no quedamos con nosotros fijos en algo. Entonces, como tú decías al inicio, pues si surge algo, pues digo que sí o que no, depende cómo me haya amanecido ese día, sin mucha claridad o sin mucha conciencia. Y después, obviamente, nos vamos a arrepentir. Sí, esta parte es muy poderosa. Hacer acuerdos conmigo mismo, ¿sí?
Pero esto lo voy a lograr después de haber tenido toda la experiencia que hemos mencionado durante el programa, porque ya sé quién soy, ya me puedo comprender, ya me puedo tener misericordia, ya me puedo dar oportunidades, ¿sí? Ya puedo entonces dialogar conmigo y entender la parte mía que no es negociable y aquella que sí es negociable. ¿Cuáles pueden ser las no negociables? Tus valores, por ejemplo, ¿sí? Esos valores que te destacan, ¿sí? Que aportan, que son algo que va a sumar no solo a tu propia vida, sino a tu prójimo, ¿sí? ¿Qué cosas pueden ser negociables? ¿Sí? Esas creencias que he llevado durante toda mi vida, el darme el chance de poder generar cambios, ¿sí? Aquí crecí, pero no significa que aquí me tenga que morir, ¿verdad? Yo puedo definir, voy a generar un cambio, ¿sí? Es que me gustó toda mi vida este color, desde el chance que pasaría si existe la posibilidad de que usted pueda ir cambiando y dándose el permiso, ¿sí? Entonces, definir esa parte y llegar a acuerdos con usted. ¿Quién le representa a usted mejor? No es más que usted mismo, ¿sí? No es lo que dicen los otros. Si usted hace un buen trabajo en lo interno, eso se refleja en lo externo. Y esa parte le va a ayudar a usted a poder irradiar su luz sin que usted se esfuerce, ¿verdad? Cuando usted lo logre entender, ¿sí? ¿Qué cosas usted podría tomar hoy una hoja, un lápiz y escribir? ¿Qué acuerdos quiero tener conmigo? ¿Sí? Voy a ser más disciplinado a partir de hoy. Claro. ¿Qué acordamos para eso? ¿Sí? Claro. 5 minutos al día para ejercer tal situación. A partir de hoy voy a colocar esto en el lugar donde corresponde. Claro. Y cumplirnos. Claro. Cumplirnos también, porque a veces sí hay acuerdos, o sí hemos quedado de yo quiero hacer esto, voy a hacer lo otro, me voy a levantar a tal hora, o ya no voy a hacer estas cosas que he estado repitiendo últimamente, pero no nos cumplimos, y cuando no nos cumplimos, Wendy, la frustración es tal. Yo siento que es peor todavía que cuando alguien nos falla, entre comillas, por ponerlo de alguna manera, porque es ahí donde entendemos, si ni yo misma puedo cumplirme, ¿por qué pretendo que los demás sí lo hagan? Qué bueno si te logras plantear eso, porque eso quiere decir que estás tomando una conciencia, pero muchas personas no se dan ese permiso, ni se aceptan esa pregunta y ese planteamiento. Porque si entendiéramos que no necesito pedirle a nadie más que haga algo que yo no hago, porque ahí es donde está cada golpe que me doy, porque yo quiero que alguien haga lo que ni siquiera yo sé hacer. Entonces, esa parte es muy importante, ¿sí? Poder entenderla. Y sí, efectivamente, cumplir un acuerdo, ¿sí? Ese acuerdo tiene que ser desde el amor, porque si tú reconoces que necesitas amarte, vas a poner un poquito más de atención y esfuerzo en poder cumplirlo. La parte de acordar también te tiene que generar un perdón hacia ti mismo, porque muchas veces has vivido en tal rigidez que cuando no logras cumplir el acuerdo al 100%, te vuelves otra vez a la casilla, ¿verdad? Es como que cuando te cae el dado y te dice, va 5 casillas o regrese a la salida, ¿sí? Porque no te permites esa parte, ¿sí? Recordemos que estamos en un proceso de cambio, estamos en un proceso de reencontrarnos a nosotros mismos. Necesito recuperar mi luz. ¿Ya? Entonces también necesitamos darnos esos permisos, porque también acordar que soy un ser imperfecto y que puedo fallar es un hit, porque eso me humaniza, eso me hace misericordioso, eso me hace intentarlo de nuevo sin culpa. Claro. Y no dejar las cosas tiradas. Esa parte es importante. Claro. Y tú también tocas aquí otra parte bien importante, que al entender y hacer todo esto, nuestra capacidad de soltar es diferente. Porque si hay una situación que nos limita y que nos roba esa luz y nos impide brillar, es el apego. Sí. Pero cuando hacemos esto que tú comentabas, quizás vamos haciendo prácticas constantes de soltar. Y es que eso es lo importante. O sea, que uno no aprende a soltar de un solo, sino que es con prácticas diarias y a veces con cosas muy pequeñas que nos preparan para quizás otros retos un poco más grandes. Claro, de las cosas más difíciles para hacer de parte del ser humano es justamente soltar, ¿no? Porque de alguna manera lo podemos ver, Judith, cuando los bebés empiezan a caminar, siempre se toman de algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso les genera una sensación de seguridad,
¿sí? Y ahí van caminando con la colchita, el osito, y justamente esa parte que tú dices de necesito estar apegado a algo para sentirme seguro, ¿sí? Ahora, el punto es que también en esa gran palabra de apego, muchas veces la invitación es desapéguese, y el asunto es que necesitamos entender a qué me tengo que desapegar y qué es importante en mi vida generar un vínculo y apegarme a ello, porque a veces le damos un delete completo y se va todo. Y necesitamos entender que el ser humano es un ser que necesita vincularse, que necesita sentirse amado y validado. Y a veces quieres eliminar toda esa situación en tu vida con tal de evitar el sufrimiento, ¿sí? Claro. Y entonces te desvinculas por completo y te desapegas de todo. Y al principio sientes como, wow, qué ligero, no dependo de nada ni de nadie, pero conforme vas avanzando en esa humanidad que eres, necesitas entender que sí necesitas a alguien, ¿sí? Para generar un nosotros, y no desde el punto de vista me aferro, sino para interactuar. Yo siempre menciono cuando hablamos de esta parte, aquella película del náufrago. Sí. ¿Verdad? O sea, todos necesitamos ese Wilson, o sea, él ahí solito, si no hace a Wilson, ahí hubiera muerto. ¿Por qué? Porque era un humano que necesitaba estar vinculado. Ahora, ¿a qué no debo de apegarme? A todo aquello que es tóxico, a todo aquello que me frena, a todo aquello que no me permite ser yo. Eso no lo debo de tener en mi vida, por supuesto, ¿sí? Porque eso es lo que en realidad necesito soltar para poder avanzar. Pero aquellas cosas que suman en mi vida, ¿sí? El poder exponer mi vulnerabilidad para poder soltar es muy importante, porque a veces no evidenciamos esa parte de los seres humanos, porque tenemos la creencia que vulnerabilidad es debilidad, y eso no es, ¿sí? La vulnerabilidad es parte del ser humano, ¿sí? Y cuando yo reconozco que esto no es de bien para mí, que esto es demasiado tóxico, yo estoy reconociendo mi vulnerabilidad, me está haciendo daño, ¿sí? Entonces yo lo puedo soltar, pero eso no significa que yo no pueda reconocer. Necesito sentirme de esta forma, necesito generar tal otra. En este momento necesito una muestra de afectividad, por ejemplo. Necesitamos darnos ese chance, claro, porque eso es parte de aprender a soltar, porque cuando tú sueltas también es una nueva experiencia o es una nueva invitación para llenarnos de nuevo, ¿sí? Claro, y que también soltar es pedir ayuda, ¿verdad? Claro. Estamos en el peor momento de nuestra vida y pensando, bueno, ya lo voy a solucionar, pero van pasando los meses y no se soluciona. El a veces poder decir esto que tú decías, no me siento bien. Claro. Siento que no lo estoy logrando, no sé por dónde. Así quizás es. Hay cosas que ahorita por el mismo dolor no estoy logrando ver. Sí, claro, es como entender, aprender a no ser sabio en mi propia prudencia, ¿sí? En el creer que yo soy el que lo puedo todo, en el que nadie me ayudó en esta vida, entonces no voy a pedirle a nadie nunca más que venga y me ayude, o voy a reconocer delante de nadie que estoy necesitando esta parte, ¿sí? Entonces, esa parte es muy importante, ¿sí? Recordemos que si nosotros somos luz, ¿sí? La luz no se mete debajo de una cama, ¿sí? No tendría sentido guardarla ahí, porque nadie la vería. La luz es para exponerla y levantarla, ¿sí? Para alumbrar, para generar una sensación de bienestar, para que pueda ver, ¿sí? Y poder avanzar, ¿sí? Enfrentando los obstáculos de una mejor manera, ¿sí? Pero si yo la meto en un lugar donde no ilumina, me voy a dar muchos golpes innecesarios en ese trayecto, claro, que llamo vida. Claro. Y este soltar también a veces, Wendy, implica y va muy relacionado con la aceptación, porque hay cosas que nosotros queremos, pero en este momento no se están dando. A mí me gusta mucho una frase de Byron Katie que dice eso, o sea, ¿cómo sé que lo que quiero no lo necesito? Porque no lo tengo. Porque si realmente lo necesitara en mi vida, se habría manifestado de la manera que tenga que ser, porque me es vital. Claro. Pero si no lo tengo, aunque lo persigo, lo quiero, veo qué hago, sufro, pero no está, pues, ¿cómo entra ahí esta parte de aceptar que en este momento pues la situación no se está dando como yo quiero? Claro, yo creo que en ese yo quiero está el desafío, porque muchas veces esta parte del soltar
nos invita a trabajar la soberbia en nosotros, ¿sí? Los berrinches que hemos hecho durante la vida, ¿sí? Queriendo que las cosas sean como yo quiero, ¿sí? Ese dejar de ser dioses, ¿sí? Y volvernos personas y entender en qué etapa de mi vida estoy y en qué tiempo estoy. Porque hay cosas que no están en este tiempo, como menciona la frase que tú mencionaste, porque justamente no son necesarias. Pero a veces no significa que no es que no vayan a llegar, claro. Es que no estoy en el tiempo para eso, ¿sí? ¿Ya? Entonces muchas veces pedimos esa herencia, como esa parábola del hijo pródigo, que lo queremos ya y lo queremos inmediato. Y mira dónde paró, comiendo con los cerdos, ¿sí? Sin nada, ¿sí? Y necesitó regresar a la casa y volver a reconocer su identidad y a redescubrirse quién era y empezar de nuevo. Entonces, tomar esa conciencia a la hora de soltar y también aprender a recibir el tiempo en el que estoy es muy importante. Y allí es donde de nuevo podríamos hablar de gratitud, ¿sí? Gracias porque no está, gracias porque estuvo y se fue, o gracias por lo que ahora tengo. Que es una manera de pasar las estaciones de la vida de una forma más ligera, con más bienestar, con más alegría, ¿sí? Haciéndole un delete a nuestros berrinches, ¿sí? A nuestra voluntad. ¿Sí? A veces esos no que nos da la vida son la muestra más grande de amor, pero claro, que hoy no los puedo entender. Claro. A veces, ¿sí?, esos no nos salvan. Por supuesto. Cosas. ¿Y sabes qué? A veces pasa que cuando te das el permiso y avanzas con un poco más de sabiduría, entendido en los tiempos en los que estamos pasando por nuestra vida, y llegan sin pedir todas aquellas cosas que en algún día hiciste un berrinche, es un deleite aprender a disfrutarlas y valorarlas el tiempo que estén. Pero cuando no, llegan y de todas maneras no lo viste. Y no agradeciste y no te fue suficiente. ¿Sí? Entonces esa parte es bien importante, ¿sí? Porque eso no te ayuda a brillar, porque eso no te ayuda a ser una mejor versión de ti mismo, ¿sí? Entonces entender esa parte es muy importante. ¿Sí? Claro. Y tú también nos das aquí unos aspectos para que nuestro brillo se mantenga, porque aparte hay que recuperar el brillo, pero una vez ya lo tenemos o estamos en ello, ¿cómo lo mantenemos, verdad? Sí, esa parte es muy importante. Cuidarnos, ¿verdad? Cuidar nuestra salud. Y cuando hablamos del término salud, entendámoslo completo, ¿sí? Mi parte espiritual, mi parte física, mi parte emocional, ¿sí? Es muy importante porque muchas veces te esfuerzas tanto por recuperar la luz y en un ratito, ¿verdad? Claro. Se cae todo. Se cae todo, dejas que se apague, ¿sí? Y de nada sirve querer pedir la luz si tú no te vas a cuidar, porque entonces ¿a quién vas a alumbrar? ¿Cómo vas a poder alumbrarte tú? Entonces esa parte de cuidar mi salud para poder mantener mi brillo, ¿sí? Y conservar o esforzarme cada día por ser una mejor versión de mí, la necesito, definitivamente, ¿sí? Cuidar mi salud en esos 3 aspectos. Esta que me encanta, vivir en congruencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo ya logré hacer los acuerdos, ¿sí?, y logro trabajarlos y procesarlos, me empiezan a permitir tener una vida coherente, porque entonces lo que pienso, lo que siento y lo que hago se comienzan a alinear. Y entonces empiezo a regalarme el respeto que merezco, ¿sí?, desde mí mismo. Otra cosa importante, adueñar de pensamientos que me afirmen, ¿sí? Yo creo que ya es suficiente, claro, tenemos aquellos pensamientos que son repetitivos, que son los que me vuelven a mi modo operativo, ¿sí?, al cual estoy acostumbrado siempre, ¿sí? Démonos el chance de que cuando aparezcan los monos, que fue la parte que mencionamos en el programa, de los pensamientos que nos distraen, pongámoslos en el lugar que corresponden y recuperemos ese elefante, ¿sí?, recuperemos esa fuerza, démonos el chance de cambiar y generar nuestra manera de pensar, ¿sí?
¿sí? De hacer un metanoia, una renovación de nuestra mente en esta etapa de conservar mi luz y mi brillo. No nos justifiquemos más, ¿sí? Deje las excusas a un lado, ¿sí? Asumamos nuestra responsabilidad. Aquí hay algo bien importante, y es que parte de las cualidades o de los regalos que tiene el ser humano es la libertad que tiene de elegir, ¿sí? Y entonces también empodere ese potencial para mantener su luz, esa capacidad que usted tiene de elegir. Escriba también, lo puede hacer. ¿Qué cosas sí son su responsabilidad y qué cosas no? ¿Sí? ¿En qué cosas usted podría ceder cuando ya recupera su luz para poder dar un poquito de iluminación para alguien más sin perder esa parte que a usted le corresponde? Responder, hacerse responsable, ¿sí? ¿Y para qué? Para que usted no pierda su libertad, para que usted no vuelva en un camino donde de nuevo viene y se vuelve a apagar, ¿sí? Eso es bien importante. También aclarar esta parte de no todo el tiempo está el sol, ¿sí? El día tiene la luz, pero llega también la luna, ¿verdad? ¿Qué es la noche? ¿Qué es el tiempo del descanso? ¿Qué es el tiempo de generar esa parte de poder meditar que hice durante el día? ¿Para qué? Para que cuando vuelva a ser el tiempo de que salga el sol, entonces pueda estar mucho más claro el panorama. Esa parte es importante. Parte de la luz es también la oscuridad, ¿ya? Esa parte es importante. Y esta parte, honrar la palabra, ¿sí? Nuestra. Esa parte es un estandarte muy lindo para iluminar, para proteger, para cuidar todo eso que soy, esa luz que tengo propia, ¿sí? Porque nos va a ayudar a sincerarnos con nosotros mismos, honrar lo que dije, ¿sí? Y eso de esa parte de honrar la palabra, ¿sí? Y mi propio ser también está en reconocer, sí, mira, yo dije esto, ¿sí? Pero en este momento no puedo asumir con este compromiso. Podrías darme chance, ¿sí? Podríamos replantearlo, porque esa parte es bien importante, ¿sí? Claro. El reconocer es parte de honrar mi palabra, ¿sí? Claro. Obviamente esforzarme por cumplir. También, yo creo que hoy en día estamos necesitando mucho esa parte, sí, de honrar mi palabra, honrar lo que soy, honrar todo eso que me ha caracterizado, ¿sí? Y que muchas de las circunstancias lo ha querido opacar en mí, ¿sí? Todos estos aspectos son importantes porque nos ayudan a poder mantener nuestra luz, ¿sí? A poder procesar nuestra vida de una mejor forma, claro, ¿sí? ¿Qué aspectos usted puede trabajar durante el resto que le queda de vida para hacer una mejor versión? Esa parte es importante también, claro, ¿sí? Y dentro de todas estas herramientas también, si sentimos que llevamos un tiempo, que estamos haciendo prácticas, que vamos y avanzamos en algunas cosas, pero que todavía no estamos logrando lo que quisiéramos o despertando como quisiéramos, brillando como quisiéramos, pues buscar a alguien que nos oriente por un tiempo. A veces ni siquiera son tiempos muy largos, sino que solo a veces necesitamos solo una guía, una luz, y se disparan tantas cosas, pero a veces por ese mismo miedo uno dice no voy a decir nada. Y para eso están los expertos realmente, para acompañarnos y sacar a veces lo mejor de nosotros que está como muy guardado, muy escondido, por estas mismas cosas que tú explicabas, que a veces hemos sufrido, tenemos duelos no resueltos, cosas que nunca hablamos y que se quedaron en secreto, qué sé yo, pueden ser tantas las situaciones, pero para eso están estas personas que nos orientan y que nos ayudan y que nos prestan unos nuevos lentes por un par de meses, y uno dice, no podía ver esto, pero ya lo puedo ver, ya aprendí cómo. A veces lo que no tenemos son las herramientas, tenemos la disposición, pero ahí están las herramientas, a veces solo tenemos que salir a buscarlas también, Wendy. Claro, por supuesto. Esto es parte de honrarme a mí mismo, ¿no? Reconocer que necesito ayuda, que necesito en este momento para recuperar mi brillo, ser iluminado por alguien más, ¿sí? Y está bien pedir un consejo, acudir a un terapeuta, ¿sí? Buscar esas alternativas que me pueden orientar para reaccionar mejor.
el barco de nuestra vida necesita muchas veces ese faro que nos diga las alertas para redireccionar el rumbo. Y esa parte es buena, porque eso me ayuda a reencauzarme, ¿sí? A recuperarme, ¿sí? A entender. Otra cosa importante es que en medio de esa experiencia o de esa iluminación puedo entender y comprender mis verdaderas capacidades, porque a veces sin darme cuenta considero o creo que mi habilidad es una y resulta que en realidad es otra. Y lo que ha estado sucediendo es que he tratado de empoderar y hacer algo en mí que cuando me doy cuenta no era algo que fuera parte de mí, ¿sí? Sino que creí que así era, ¿sí? Claro. Pasa también mucho cuando las personas te dicen, yo no puedo, mire, yo tengo 2 manos izquierdas, mire, yo eso no lo haría nunca en la vida. Y a veces cuando se dan el chance de salir de esa rigidez y de dejarse acompañar para ver cómo sería la experiencia en ese lado, descubren unos grandes potenciales y capacidad que ellos consideraban que no tenían y que finalmente lo tienen y llegan a ser como muy claro. exitosos y se apasionan por esa parte no descubierta de claro, ellos. Que siempre sí. Ajá. Eso es de creernos posibles, ¿verdad? Así es, sí. Claro. Recordémonos que nosotros somos seres que se construyen cada día, nosotros somos seres siendo, ¿sí? Y hay cosas nuevas por descubrir dentro de nosotros. Y que es importante darnos el chance, pero suelte la rigidez, desapéguese de ese no que usted un día dijo en la vida, desde el chance de decir, no, pues finalmente descubrí que sí lo podía hacer y que sí soy buena para esto o bueno para esto. Entonces esa parte es bien importante. ¿Sí? ¿Para qué? Para regenerarnos a nosotros mismos. De hecho, ahora la neurociencia ha descubierto tantas cosas, ¿verdad? Y hay tantos ejercicios que lo ponen a hacer a uno. Si escribes con la mano derecha, ahora escribe con la mano izquierda. Y uno dice, pero ¿cómo? Si nunca he podido. Y es increíble ese movimiento. Solo en el momento en el que te das el chance de ejercitar, va generando muchas cosas dentro de tu organismo y además te va desarrollando habilidades que pensabas que no tenías. ¿Sí? El cambiar las cosas de lugar te va redireccionando también, te va haciendo descubrir nuevos panoramas y son las mismas cosas que has tenido y a veces es como, no, porque yo quisiera que tuvieran otro color, otra forma. Bueno, empiece por cambiarla de lugar, empiece por apreciarla desde otra perspectiva y entonces empieza a dar el chance, peinarme de otra manera, por ejemplo, ¿sí? Ponerme colores que nunca he usado porque tengo una creencia al respecto. ¿Cómo sería? ¿Qué pasaría? ¿Sí? A veces en las personas que acompaño les digo, bueno, ¿qué retos te quieres poner para poder generar todos estos cambios? Y a veces les digo, ¿te atreverías a salir de este espacio con los zapatos al revés o el suéter al revés? Y me miran así como, ¿qué le pasa a Betty? ¿Verdad? Pero le digo yo, es que es un desafío, es que no pasa nada si no dejas de ser tú. Si sales de esa manera, ¿verdad? Y rompe muchos esquemas, un ejercicio tan simple como ese, ¿sí? Entonces esa parte es bien importante, ¿sí? Darnos el permiso de recuperar nuestra luz, ¿sí? Permítete es el título de este programa, ¿verdad? Permítete, brillar siendo tú, ¿sí? Y entonces, des el chance de poder experimentar algo nuevo. Abra la puerta de esa jaula. La llave está en el cuello muchas veces, Judith, ¿sí? ¿Por qué no experimentamos el dejar de ser víctimas y el empezar a asumir el protagonismo de nuestra vida? ¿Sí? ¿Qué pasaría si usted hoy se vuelve el arquitecto de su vida, ¿sí? Y genera cambios para los próximos años, ¿sí? Y sé que hay una reflexión, pero la voy a dejar para el final y me voy con algunas preguntas, ¿te parece? Claro, Veo cosas muy interesantes por aquí. Muchísimas gracias a todos por su comunicación. La primera, he caído en una gran depresión. Tengo 47 años y me quedé sin trabajo después de 30 años de trabajar en una misma empresa, pero no me preparé profesionalmente y ahora me está siendo difícil encontrar un nuevo trabajo. Y peor aún, he sido súper celosa con mi esposo. Y ahora, al estar más en la casa, me ha costado mucho más. Necesito confianza en mí misma para seguir adelante. Me gustan mucho los conceptos de plenitud de los que hablan, pero ¿qué puedo hacer?
Bueno, gracias por compartirnos su experiencia. Tiene mucho sentido, ¿sí? Que después de 30 años y de repente se cambia el panorama, ¿sí? Naturalmente se siente así, ¿sí? Y ahora que esto ya no está, ¿qué voy a hacer? Y ahí es donde está la invitación a replantearse esta nueva etapa de su vida, ¿sí? No se preparó, dice usted, profesionalmente, ¿sí? Lamentablemente los sistemas etiquetan de una manera. Para mí es mucho más valiosa la experiencia. Ahora, si yo no le doy un valor a esa experiencia y me quedo con la etiqueta de que no logré este aspecto profesional, ¿sí? Tampoco puedo ver que miren mi luz, porque yo ando con ese rótulo sin darme cuenta, ¿sí? Es que no me preparé, perdón, pero 30 años de tener la experiencia laboral sí genera muchas cosas, ¿sí? A nivel profesional. Lo que no está es un papel, ¿sí? Que por supuesto tiene valor, no voy a decir que no, es parte de lo que pide el sistema. Pero ¿qué pasaría si usted revisa el replantearse una actitud diferente y cuando usted vaya a buscar el empleo, ¿sí? Y la persona le diga, mire, es que este requisito no está, y usted le empieza a plantear, déjeme contarle la experiencia, quiero contarle lo que sí soy capaz de hacer, necesito una oportunidad. ¿Qué pasaría? ¿Sí? Hay muchas empresas hoy en día que lo que están esperando es eso, evaluar la actitud. De hecho, Harvard tiene grandes estudios ahorita en donde se está planteando esa parte, que la persona es mucho más que el título. Empiezan a contratar en muchos países del mundo a la persona por las habilidades que tiene, ¿sí? Y no esa experiencia intelectual, ¿sí? Que por supuesto es importante. Hoy también tenemos una gran ventaja. ¿Cuáles son las opciones de cursos en línea que podríamos llevar? ¿Sí? Hay muchos que son gratuitos, ¿sí? Y que se paga una módica cantidad por una certificación. Diferentes universidades del mundo están dando estas opciones, ¿sí? Algo que le ayude en este momento a hacer algo distinto, que esté dentro de sus posibilidades, que le vayan generando confianza en este sentido. Pero lo primero que tenemos que trabajar es esa actitud que estoy teniendo en este momento. Usted menciona la palabra depresión. Es muy importante que usted pueda revisarse, hacerse un chequeo médico, ¿sí? Hacer un proceso terapéutico también. Hay muchas opciones también hoy en día. ¿Para qué? Para definir realmente si esta es una tristeza temporal que tiene sentido, porque hubo una pérdida de 30 años, ¿verdad? De su trabajo, ¿sí? Claro. Y algo que pueda ayudarme. Ahora, si esto va a ir llevándola a algo mucho más profundo, que se vuelva crónico, ¿sí? Entonces, por eso es importante hacer una revisión de eso, ¿sí? Entonces, trabajar en esa parte, en las actitudes, ¿no? Trabajar en las preguntas que hicimos también, en replantearse esa parte. ¿No será que esta oportunidad también le está invitando a desarrollar otras habilidades en usted? Muy bien, vámonos con la otra. Dice, muy buenas tardes, felicidades por tan bonito programa. Quisiera preguntarle a Wendy si los sueños frustrados también hacen que uno no brille. Yo me gradué de la universidad, pero siento que mi carrera no me llena. Y también tengo el defecto de iniciar cosas y no terminarlas. Un consejo. Ok, bueno, muchas gracias por hacernos tus preguntas. Algo bien importante, los sueños frustrados, sí. Aquí es bueno parar y revisar cuáles fueron esos sueños, ¿sí? ¿Qué demandé de mí al iniciarlos? ¿Era el momento de hacerlos? ¿Sí? ¿Tenía la experiencia para realizarlos? Esto que ya viví, esto que me está causando frustración en este momento, me invita a generar otros cambios. No se trata de perder su sueño o de dejarlo, sino de revisar. ¿Será que esta fue la forma de empezar este sueño? ¿Sí? ¿Será que este sueño que yo preví para 5 años, no será que lleva 10? ¿Sí? Porque son cosas que a veces nosotros, como vivimos en un mundo de lo instantáneo, pensamos que estos grandes sueños o estos proyectos son como esa bolsa de poporopos que metemos al micro y en 3 minutos está. Y no es así. A veces es parte del sueño ese intento. ¿Sí? Hay un libro que siempre recomiendo que me encanta, que es de John Maxwell, que se llama El lado positivo del fracaso. Tiene un capítulo completo donde habla de personas que han destacado a nivel mundial, pero desde las historias, desde sus fracasos. Es increíble leer
toda esa parte, porque vas identificándote con esa parte de la vida cotidiana que en algún momento sentiste que te frustró y que puede ser el punto de partida para levantarte y generar un cambio. Entonces, eso es muy importante. La otra pregunta se me fue, Judith. Te la digo. Por favor. Esta parte de que empieza las cosas, ella dice el defecto de iniciar cosas pero no terminarlas. Bueno, esto lo llamamos procrastinación. Hay mucha información hoy en día que puedes tú bajar y descargar para poder informarte un poco a causa de esto. Esto definitivamente lo vamos a mejorar en nuestra vida tomando acciones, ¿sí? Y tiene que ver mucho también, si tú haces conciencia de quién tú eres y te das un poco de valor, vas a entender a ejecutar eso que te hace bien con más constancia, ¿sí? A veces no es solo de replantearnos los objetivos o revisar la parte de nuestra responsabilidad. Hay una diferencia muy grande entre ser responsables y ser disciplinados. Y a veces esta parte de la procrastinación lo que nos va a ayudar no es solo plantearnos nuestros objetivos y tomar tiempos y tomar acciones, sino trabajar en la disciplina, ¿sí? Y revisar el para qué necesito mejorar en estos aspectos, ¿sí? ¿Ya? ¿Cuáles son mis verdaderos potenciales? Replantearse también no muchas cosas al mismo tiempo, porque humanamente a veces es imposible. Empiece con una, ¿sí? Y luego le agrega otra. Y váyase dando el chance. Y sobre todo, por favor, tengamos misericordia de nosotros mismos. Porque no nos perdonamos, no somos misericordiosos, no somos comprensivos. No, que inmediatamente nuestro pensamiento cuando estamos analizando esto es, no puedo, otra vez estás haciendo lo mismo. Somos demasiado duros, con nosotros. Y eso no nos ayuda, ¿verdad? Identificas los verdugos que tuviste externos, pero nunca te das cuenta del verdugo que llevas dentro de ti. Entonces esa parte es bien importante. Entonces la invito a replantearse, ¿sí? A ejercitar y tomar pequeñas acciones con respecto a una o dos situaciones de esas que usted ya se dio cuenta que empieza y que no termina. Muy bien, vamos a seguir platicando del tema, pero nos vamos rapidísimo a la pausa. En estos minutitos aprovechen para pedir el contenido a través de nuestro WhatsApp 5511-9890. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer de hoy. Continuamos con más del programa. Hoy estamos platicando con la licenciada Wendy de Zavala el tema Permítete brillar siendo tú. Muchísimas gracias por dejar sus preguntas. Vámonos con otra. Wendy dice: muy buena tarde, muy buen programa, que me aconseja. Estoy unida desde hace 16 años, tengo 2 hijas, yo soy del interior y necesito ir a visitar a mi familia, específicamente a mi mamá. Pero mi pareja dice que yo cuando hago esos viajes solo a gastar voy. Dice que me ama, pero me lo dice solo en la intimidad. Y para mí todo esto ha venido a desgastar mi relación y también mi brillo personal. Me siento muy enojada con él porque no me dice ni que vayamos ni me deja ir sola. ¿Qué me podría recomendar? Bueno, definitivamente es importante replantearse en este momento qué tipo de relación tenemos, ¿eh? ¿Cuáles son los acuerdos a los que llegamos como pareja con respecto a toda esta parte de familia, ¿sí? Si el problema son los recursos que puede generar usted, ¿verdad? Porque necesitaríamos conocer como muchos aspectos de su historia, pero si el problema son los recursos, ¿qué pasaría si usted hace algún emprendimiento o alguna acción para generar los recursos y plantearle a su pareja y decirle: mira, ya generé los recursos que necesito para ir, entonces no te preocupes, ¿sí? Yo puedo, ¿sí? En algunos aspectos muchas personas podrían decir: sí, que usted es una persona, no se deje opacar, nadie tiene por qué decirle, pero yo creo que por eso es importante revisar qué tipo de relación es el que ustedes tienen. Me parece un dato curioso la parte que usted expone de solo en la intimidad me dice que me ama. A veces el hablar y decir te amo, ¿sí?, no es solo una muestra de que me están amando. Hay muchas cosas alrededor de nosotros
que a veces por no estar llenando nuestras carencias pensamos que solo es de esta forma en la que yo puedo sentirme amada o puedo escuchar esa parte del te amo. Entonces a mí me gustaría que usted pudiera buscar una orientación hacia poder contar un poquito más amplia su historia, ¿sí? Porque hay muchos aspectos que en este caso necesitaría preguntar y tener para darle una mejor orientación. Son 16 años, entendí, de convivencia, juntos, sí. ajá. Entonces, me llama también la atención que expone: no estoy casada, solo estoy unida. También hay un deseo interno ahí, ¿verdad? Que regularmente pues todas las mujeres tienen. Entonces yo la invitaría a que pueda compartirme un poquito más. Si quiere me puede escribir en mi inbox o en un correo para contarme un poquito más de su historia, para poder orientarla un poco más hacia qué es lo que necesita replantearse, ¿sí? A veces no es solo el que quiere ir a visitar a mi familia, hay muchas más cosas que revisar ahí que usted está necesitando, porque dice, me está opacando mi luz, y a veces nosotros no podemos poner límites, ¿sí? O comunicarnos de una forma asertiva de lo que estoy necesitando, y eso no me permite generar una nueva vida, ¿sí? Y demostrar quién soy sin faltarnos el respeto, por supuesto, y sin hacer algo que no sume a su relación. Pero me parece que es muy importante que usted pueda buscar una consejería más amplia o un proceso terapéutico más amplio para poder entender un poquito más el contexto de su historia, ¿verdad? Y darle una respuesta más ampliada específicamente para su caso. Bien. Me he negado a estudiar una carrera profesional ya que no me gusta participar o trabajar en grupo, y esas son técnicas que siempre utilizan en las universidades. ¿Qué me recomienda? ¿Qué podría hacer o cómo me preparo para eso? Bueno, yo creo que es importante primero plantearse cuál es la causa por la que no le gusta trabajar en grupo. Hablamos durante el programa que el ser humano es un ser social, es un ser que necesita no vivir solo en el yo, porque también necesita el tú para ser un nosotros. A donde quiera que vayamos, nosotros necesitamos interactuar de una manera social con alguien más, ¿sí? Efectivamente, tiene usted toda la razón. Son unos grandes desafíos el trabajar en grupo y sobre todo en estos espacios de educación, ¿sí? Porque uno hace más que el otro y etcétera, etcétera. Pero esta convivencia se viene también dando desde que nosotros nacemos y tenemos la dicha de tener hermanos. Ya desde ahí se empieza a dar esa rivalidad, ¿verdad? Este hace más que yo hago, y entonces todo el tiempo, si nos hacemos conscientes, todo el tiempo tenemos este desafío, ¿sí? Entonces yo le animaría a primero comprender qué hace dentro de usted, ¿sí? O qué eventos sucedieron en usted que la hacen rechazar esta parte de trabajar en grupo. ¿Qué cosas está usted dispuesta a darse el chance de poder mejorar con respecto a poder compartir y construir desde el conocimiento con alguien más, ¿sí? No puedo plantearme el estudiar solo para ser profesional y evitarme esa meta, digamos, porque realmente es una meta personal que ayuda y apoya en muchos sentidos, pero no me determina tampoco. Acabamos de ver el caso de alguien que no tenía el estudio, pero que quiere, y la otra que sí lo tenía, pero que tampoco. Entonces, primero también plantéese, ¿para qué quiere usted estudiar? ¿Sí? ¿Es una meta personal? ¿Sí? Es algo que porque el sistema se lo está pidiendo o porque en su familia todos son profesionales, usted quiere hacer, ¿sí? Y luego revisemos toda esa otra parte. No puedo poner por excusa eso que yo puedo mejorar y trabajar para conectarme con otros. Entonces yo le animo a que pueda hacer una definición y una construcción de sus para qué necesita hacer esto, de sus por qué usted no se da el chance de trabajar en grupo, ¿sí? Y también revisar a qué le invita, si salimos de esa zona rígida, a experimentar con otras personas, ¿sí? Me da amigos, el trabajar en grupo me da nuevos amigos, me da nuevas maneras nuevas perspectivas de pensar. O sea, al final suma cuando tengo una actitud y una postura frente a mi relación con el mundo de manera distinta. Muy bien.
Muy bien. Hola, muy buenas tardes, muy bonito el programa. Les cuento, soy una mujer de 35 años, estudié enfermería, pero no he ejercido, solamente he hecho prácticas, pero sí quisiera ejercer. Quisiera empezar de nuevo, pero tengo miedo a equivocarme. Gracias por su consejo. Bueno, gracias por compartirnos esa postura o esa vivencia que está usted en su presente teniendo como desafío. El temor a equivocarnos es humano, ¿sí? Mientras estemos en este estuche, digo yo, siempre corremos ese riesgo, ¿sí? Lo peor que podemos hacer es no darnos ese privilegio de poder equivocarnos. Hablamos durante el programa el concepto que tenemos de nosotros mismos o en cuanto a las creencias que nos generaron la parte del fracaso, ¿sí? El fracaso muchas veces es la única manera en la que puedo encontrar la forma de hacer mejor las cosas. Es muchas veces la única manera de fijar un conocimiento, ¿sí? Pero la tendencia hoy en día es el perfeccionismo. Y ante ese perfeccionismo nos estamos deshumanizando, ¿sí? Nos estamos volviendo cosas. ¿Sirves o no sirves? Y perdón, pero el ser humano no es una cosa. El ser humano es la dimensión más grande de la creación, ¿sí? Es lo más valioso que hay. Y eso, bajo mi perspectiva, en esta era ecológica, es lo que más corre peligro de extinción. Entonces yo la invito a renovar esa postura de no quiero equivocarme, ¿sí? Devuélvase su humanidad, dese ese regalo, ¿sí? Tome en cuenta, se puede equivocar. Ahora, ¿qué hago con eso? Es lo que va a determinar mi siguiente oportunidad, ¿sí? Si esto me genera aprendizaje, me hace hacer mejor las cosas, la siguiente vez tengo menos miedo, ¿sí? Entonces la invito, la profesión es maravillosa, estamos necesitando muchísimos espacios, estas carreras, ¿verdad? Y estas personas que tienen ese don, ese privilegio, no solo porque lo estudian, sino porque tienen esa vocación. Así que yo la animo a desafiarse y a buscar la oportunidad para ejercer su labor que es tan linda y bendigo desde aquí. Muy bien, vámonos con la última. Dice, muy buenas tardes, excelente el programa, como siempre. Mi hijo tiene cáncer por segunda vez, tiene 25 años. ¿Cómo puede recuperar el positivismo si muchas veces me dice que las fuerzas ya no le dan más para seguir adelante? Actualmente está recibiendo quimioterapias muy fuertes y eso lo debilita. Se ha encerrado solo con los que vivimos en la casa. Solo nosotros lo miramos, ya que él piensa que si los demás lo miran se van a burlar o lo van a juzgar y que todo esto le causaría más dolor. Quisiera que la invitada nos diera un consejo, él está escuchando en este momento. Bueno, muchas gracias por compartirnos la historia de su hijo. Describe que nos estás escuchando y desde aquí abrazo tu corazón, abrazo tu alma y te envío una doble porción de amor hacia donde estés. Definitivamente es un gran reto y un desafío tener este tipo de diagnósticos. Durante el programa mencionamos que es importante que tengamos claro, tú no eres el cáncer, tú eres más que el cáncer. Y en tu paso por la vida, ¿qué quieres hacer, ¿sí? En medio de esta condición? Entiendo muy bien lo que tú estás pasando. En algún momento de mi vida pasé por un diagnóstico muy fuerte y me tocó que enfrentar durante muchos años un diagnóstico de una enfermedad incurable. Te invito a que tomes conciencia. ¿A qué te invita o qué quisieras hacer en este momento con respecto a ti? Y no al cáncer, ¿sí? El cáncer ya lo estás enfrentando, te están haciendo quimioterapias y te están haciendo procesos. Otra cosa importante es revisar si dentro del equipo multidisciplinario que tienes a tu alrededor estás recibiendo un acompañamiento terapéutico para poder enfrentar esta situación que estás viviendo y el cuidado también de los familiares que tienes alrededor, ¿sí? Esa parte es muy importante que a veces por enfocarnos solamente en el proceso de erradicar la enfermedad,
olvidamos la parte del autocuidado de los familiares y el de convivir con personas que ya han experimentado eso. No es lo mismo hablar con alguien que no lo ha vivido, que por supuesto desde el amor te va a animar, te va a decir que todo está bien. Hay personas que van a llegar a hacerte oraciones. O sea, son muchas cosas que uno llega a un momento en que uno dice, no quiero más, yo lo que quiero es una solución a esto. Pero te invito a autodistanciarte un poco de esta etapa tan difícil que estás pasando en tu vida y replantearte desde ahí lo que tú quisieras hacer en este momento de tu vida, ¿sí? Con respecto a ti, a tu ser, a eso que está dentro de tu espíritu que sigue estando sano, ¿sí? Y a veces no usamos esos recursos sanos que sí tengo dentro de mí a causa de el proceso tan doloroso que nos toca vivir en medio de esto. Entonces, les invitaría, hay muchas organizaciones, hay muchos grupos de autoayuda en casos específicamente de cáncer. Hay incluso terapeutas especializados en acompañamiento de cáncer. Si quieren, igual me pueden escribir. Yo tengo un par de compañeras que son lindísimas. Su experiencia es el acompañamiento en este tipo de casos que te pueden apoyar en este momento. Así que te envío mucha luz desde aquí. Bien, muchísimas gracias por escribir y contarnos también. Nos vamos en este momento con la reflexión que le habíamos dejado para el final, mi querida Wendy. Así es. Había una vez una manzana que siempre había querido ser estrella. Nunca quiso ser manzana. Se pasaba las horas pensando, ilusionada, cómo sería vivir una vida brillante desde el cielo. Un buen día, viendo a las aves ascender hacia lo alto, la manzana les preguntó, ¿dónde duermen las estrellas? Las aves sonriendo dijeron, no, querida manzana, las estrellas están en el cielo día y noche, siempre llenas de luz, pero de día el sol nos permite divisarlas. Otro día, la manzana le preguntó al viento, dime viento, ¿las estrellas están fijas o se desplazan recorriendo el firmamento? Las estrellas recorren todo el firmamento a una velocidad vértigo, contestó el viento. Cada día crecía más su deseo de ser estrella. La manzana poco a poco maduraba, pero era incapaz de sonreír. No aceptaba su destino y no era feliz. Un día, una familia se refugió bajo las ramas del gran manzano, buscando su sombra protectora. Felices contemplaron las apetitosas frutas. El padre, con cuidado, agitó el tronco y cayeron varias manzanas, las más maduras. La niña cogió la más hermosa, la observó, la olió y la frotó con su vestido, dejándola muy brillante. Luego le pidió la navaja a su padre y, sin saber por qué, pero con mucho cuidado, la cortó de forma transversal en horizontal. La pequeña quedó asombrada al ver la estrella que apareció en el corazón de la manzana. «¡Mirad qué maravilla! Aquí hay una estrella», gritó la niña, y demandó la atención de toda la familia. La manzana había vivido sin darse cuenta de que dentro sí guardaba lo que tanto ansiaba, solo que para mostrar su estrella tenía que abrirse y brindarse a los demás. Date el permiso de evidenciar la estrella que llevas dentro de ti cada día de tu vida, en donde quiera que estés. Muchísimas gracias, me encantó esta reflexión para cerrar, mi querida Wendy. Gracias por tu contenido y todas las recomendaciones que siempre nos traes. Para quienes quieran ponerse en contacto con la licenciada Wendy de Zavala, lo pueden hacer a través de su WhatsApp 5896-5704, 5896-5704, y si no, también a través de su página de Facebook, que la encuentran como Wendy de Zavala. Muchísimas gracias, Wendy, un gusto siempre. Gracias a ti, Judith. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.